Este domingo, ¿qué está pasando? Porque en la política además siempre pasan cosas. Hoy hubo otra vez cruces muy fuertes entre funcionarios del gobierno nacional y dirigentes del PRO. En este caso, lo central fue el cruce entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Nos vamos a meter en ese capítulo enseguida. Vamos a hablar además de si hay acuerdo para las elecciones en el 2025 entre el PRO y la Libertad Avanza. Hay enojo en el gobierno nacional con la decisión de Jorge Macri de llevar adelante esta idea de que en las elecciones del año próximo vayan desdobladas, es decir, se voten los candidatos de la ciudad antes que los candidatos nacionales, a nivel nacional. Así que toda la atención entre el gobierno nacional, el PRO enseguida, con analistas, con dirigentes políticos. Vas a escuchar un montón de voces en TN de Noche para contarte este capítulo importante de la política de cara al 2025, que ya podemos decir que el año electoral ya arrancó, ¿no? Podemos decir, esta semana arrancó el año electoral con la movida de la ciudad de Buenos Aires de adelantar las elecciones. Va a estar con nosotros Ramiro Marra, Carlos Fara, por supuesto está nuestro equipo con Gustavo Bazán, con Marcos Novaro, para compartir con vos análisis e información en TN de Noche. Enseguida nada más. Bueno, está Guada Vázquez, nos va a contar más detalles de su investigación sobre la casta de los puertos, porque además se especula que la semana que viene el gobierno nacional intervenga el tema puertos. Enseguida nos vamos a meter con este capítulo que incluye de todo, ¿no? Primero que es un capítulo de millones y millones de dólares que se pagan, lamentablemente, o que se pierden a través de los puertos de todo el país, fundamentalmente también los puertos de Buenos Aires. Enseguida vamos a hablar de la casta de los puertos con Guada Vázquez, nos vamos a meter con este capítulo. Y atención al tema Venezuela, ¿sí? Porque escala el conflicto diplomático, hubo un cruce vía redes sociales entre el fiscal del régimen de Venezuela, Tarek, se llama, el fiscal, que es el que ordenó la detención de Nahuel Gallo, que estamos viendo allí en pantalla, y el canciller argentino, Gerardo Wertheim, que le respondió vía redes sociales hace algunas horas nada más. Así que enseguida nos metemos con el conflicto diplomático por el gendarme argentino que está detenido en Venezuela. ¿Sí? Enseguida esta historia. Bueno, y Gustavo Bazán nos va a dar detalles de por dónde pasó y por dónde va a pasar la motosierra en el 2025, ¿no? Hechos concretos, datos, Gustavo, ¿no? Respecto de la famosa motosierra y el recorte de gastos. Sí, ¿no? un recorte importantísimo de gastos en 2024, que fue finalmente lo que permitió alcanzar algo casi inédito, que es el equilibrio financiero. Y bueno, ¿qué va a pasar en el 2025? El propio presidente Milei habla de la DIP motosierra. Vamos a contar un poquito qué está pasando por la cabeza de los funcionarios en ese sentido. Bueno, y enseguida además vamos a hablar de los desafíos para el 2025 en lo económico, ¿no? ¿Qué está pasando con el campo? ¿Qué pasa con las industrias? ¿Qué pasa con los temas impositivos? Bueno, todos esos capítulos en TN de Noche. Así arrancamos. Muy bien, ya estoy presentando a nuestros invitados. Bienvenido, Ramiro Marra, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Está Carlos Fara, analista político. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, y Marcos, este domingo arrancó con una pelea, no sé si inesperada o no, pero tal vez hasta innecesaria, entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, ¿no? Sí, una pelea bastante vergonzosa. Tuvimos un diciembre muy tranquilo. Pero los políticos parece que se quieren despelote, digamos, ¿no? Quieren arruinarle la fiesta. No hay espíritu navideño esta semana en la política. En la política no. En el resto del país, diciembre inédito, digamos, en términos de calma, pero la política se empecina en arruinar. Sí. Poneme el tuit de estas horas, mientras ahora lo escuchamos a Marcos y a todo el equipo, pero esto es lo que empezó, ¿no? Ya vienen peleando desde las PASO, pero escribió esto Patricia Bullrich: cadáver político. Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso. Tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego. Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la nación. Hoy con el presidente Milei
lo estamos logrando, mal que te pese. Deja de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos. El tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda. Y esta respuesta, si querés poner la de Horacio, que está pegadita a la de Patricia que estábamos mostrando recién, mostrala, es la respuesta a esto, ¿no? Patricia, disfruta en Disney y no te enojes con la verdad, que lo que tiene es remedio, como canta Serrat. Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad, eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil, pero si dejas de inventar enemigos y saltar del barco, cada vez que las cosas se ponen difíciles, tal vez puedas hacer tu trabajo. Bueno, y sí, esto te digo que no lo leo todo, porque la pelea en redes fue larguísima. Todo empezó con una frase de Patricia Bullrich adjudicando alguna responsabilidad de por qué no se hizo la cárcel. Claro, tiene dos facetas la pelea. Sí. Una es el tema, la cárcel a raíz de que se escaparon varias veces. Exactamente. La última es la fuga de 17 presos, que fue un escándalo. Sí. Pero antes ya se habían escapado de otras comisarías y fiscalías, ya se habían escapado varios presos. Entonces, es un tema que viene complicándose. Jorge Macri la vez pasada, creo que el domingo pasado acá, dijo: nosotros estamos tratando de terminar la cárcel de Marcos Paz, que es un compromiso que viene de la época de Larreta. Larreta dice: no empezamos la cárcel porque no nos dieron el terreno, no es culpa nuestra, qué sé yo. Bullrich salió a pegarle: la responsabilidad es tuya porque si no nos hubieran escapado los presos. Bueno, esa es una faceta del problema. La otra faceta es la electoral, que es que la campaña, como vos decías, en la ciudad ya empezó porque Jorge Macri adelantó la fecha de votación, entonces se van a cerrar listas en abril, ya están todos pujando a ver quién va a ser candidato, y en los últimos días hubo dos novedades. Una, que es probable que Larreta quiera ser candidato, cosa que irrita a varios, digamos, ¿no? Entre ellos probablemente a Patricia Bullrich, que también probablemente quiera ser candidata, pensando en... Yo escuché, le preguntaron y dijo que no, que ella va a seguir el Ministerio de Seguridad. Si no es ahora va a ser en 2027. Ah, eso sí. Los dos tienen ganas de estar en el gobierno de la ciudad, Larreta volver al cargo que dejó, donde él cree que hizo una buena gestión, y Bullrich de conquistar ese lugar para la alianza oficialista, digamos, desplazando al resto del PRO. Es una pelea anticipada y tal vez consecuencia inevitable de que se están adelantando las elecciones locales. Es así, digamos. Sí. Qué bárbaro, porque... Es penoso, sí. Sí, no. Además, digo, de cara a la gente no se entiende muy bien las peleas entre gente que además fueron parte del mismo equipo, ¿no? Donde supone que trabajaban con el mismo sentido y que hoy están en una tensión... Bueno, los larretistas le recordaban hoy a Patricia Bullrich que ella lo había propuesto a Horacio para ser jefe de gabinete si él ya ganaba la presidencia. Sí. Entonces ahora decir que Larreta es un desastre, bueno, lo propusiste, estuvo... Digamos, yo creo que Larreta cometió muchos errores, pero es cierto que en la gestión de la ciudad fue más o menos bastante solvente. Ahora decir que fue un desastre también eso, y es destruir la historia del PRO. Yo creo, digamos, tal vez es un poco excesivo. La intensidad de la pelea es un poco excesiva. ¿La Libertad Avanza va, Ramiro, por la ciudad de Buenos Aires en el 2025? Mirá, yo creo que las discusiones que se están dando ahora muchas veces rozan la parte humana y se olvidan de lo más importante, que es el concepto de lo que hay que hacer en la Argentina. Y que ahí lo que conlleva este cambio que hubo con la Libertad Avanza en la última elección es la cuestión de las ideas, es el ordenamiento ideológico. Lamentablemente, en las últimas décadas tuvimos alianzas electorales que no estaban basadas en ideas, sino en rejunte de sellos y rejunte de nombres propios. Y así fracasaron. Cuando vinimos a la política dijimos: nosotros queremos hacer un espacio ideológico, un espacio que defiende la ciudad de la libertad. Cambió todo. Y ahora, por supuesto, que hay discusiones porque se están ordenando en términos ideológicos. Sí, pero también los políticos cambian de ideología, cambian de barco, se sientan un día en un lado, otro día en otro. Hoy porque la tendencia, digamos, de Milei es muy fuerte y entonces parece que todo... Pero, digamos, hasta hace 10 minutos había pocos libertarios, ¿no? Y hoy ahí parece que todos fueran libertarios de la primera hora. Por eso vuelvo a insistir con el tema. El tema no son los nombres, sino son las ideas. Y que la persona que entra por un espacio político y que defiende las ideas, cuando tenga que ejercer el poder y tenga que ejercer su rol, siga defendiendo esas ideas. Porque los seres humanos también cambian. Algunos se pueden dar cuenta que la idea de libertad es el camino correcto. El problema es cuando decís que tenés unas ideas y después ejercés con otras ideas. Que eso es lo que más se destaca del presidente Javier Milei, que entró en la política diciendo, y antes de hacer política, siendo liberal y sigue siendo liberal.
O sea, yo como liberal no estoy para cerrar las puertas a nadie. Lo que sí digo que si el que entra, que se acuerde que estamos del lado de las necesidades de la libertad. Y lo que tenemos que hacer ahora es ordenarnos. Quién está de un lado y quién está del otro. Carlos, ¿y vos qué estás viendo en la política fundamentalmente? El tema de los partidos parece quedar a un costado y coincidís con Ramiro que el tema de los nombres propios hoy es lo que funciona. Bueno, es que la llegada de Milei al poder desordenó, digamos, todo el esquema preexistente, ¿no? De kirchnerismo, antikirchnerismo. Todos los espacios están partidos, fragmentados de alguna manera y obviamente, digamos, los nombres propios empiezan a hacer las referencias, ¿no? Porque ¿qué es el pro A o el pro B? Digamos, es el pro de Bullrich, el pro de Macri. Me parece que eso va a pasar, digamos, en todos lados. Exacto. Sin lugar a dudas. Y eso yo te diría que hasta que todo eso se reconfigure, hasta que no veamos, digamos, inscripción de alianzas para 2025, me parece que vamos a ver todo un largo verano de disputas de distinto tipo en función de esta circunstancia, ¿no? Bueno, lo que dijeron públicamente Macri y Milei es que o hacen alianza en todas las provincias, ¿no? O en ninguna, ¿no? No es que acá sí, acá no. Y entonces el desdoblamiento en la ciudad de Buenos Aires provocó esa ruptura, porque Macri dijo eso esta semana, Milei lo mismo, fue el primero que lo dijo, y ahora desdoblar la ciudad es como que invalida ese acuerdo, ¿o no? Bueno, a ver. ¿Podemos leer que no va a haber acuerdo, digo, entre la Libertad Avanza y el PRO? Una pequeña engaña pichanga, digamos, ¿no? Porque obviamente ese tema uno podría decir, bueno, es un acuerdo para la elección nacional. Ahora, para la elección local quizás otra conversación, ¿no? Entonces, obviamente, lo que hace Jorge Macri al adelantar la elección es diciendo, bueno, quiere empezar a discutir, empecemos a discutir antes de que ustedes quieran, porque básicamente lo que el macrismo venía quejándose del gobierno era que la discusión venía retrasada, además de poco flexible, y entonces, efectivamente, lo que termina sucediendo es esta situación que estamos viendo. La primera discusión va a ser la discusión local de la Ciudad de Buenos Aires, si hay o no alianza, ¿no? Sugestivamente se habla muchísimo de la Ciudad de Buenos Aires y muy poco de la provincia de Buenos Aires, que es donde realmente se va a definir, no digo el partido, pero donde está la clave de cómo sigue la política a partir de la definición de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Gustavo, está bien lo que marcas. En esto de kirchnerismo, antikirchnerismo, en la ciudad se están disputando dos sectores antikirchneristas. Se están enfrentando dos sectores antikirchneristas. La provincia de Buenos Aires, de hecho, termina ganando Kicillof justamente por esa discusión no saldada, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me parece que es como un entretenimiento de los políticos mientras la economía no haga ruido, ¿no? Lo que va a terminar ordenando el voto, me parece, ¿no? Humildemente, es cómo se llega económicamente, cómo llega el bolsillo económicamente a las elecciones, Ramiro. Sí, o sea, mirá, puede ser un mal entretenimiento de los políticos porque a nadie le hace bien esto, pero o también puede ser un entretenimiento. Es la esencia de la política, es estar tiroteándote todo el tiempo. 100% y está mal, o sea, o también lo tenemos que plantear desde el lado de la sociedad. Claro. Porque también los medios de comunicación participan poniendo en agenda un tema, porque obviamente no podemos estar haciendo un programa de 2 horas hablando de todos los éxitos del gobierno, porque no es lo que se acostumbra en los medios de comunicación. O sea, pero la realidad es que si uno se pone a ver lo que pasó todo este año, lo único que podemos hacer, sí, obviamente, es discutir sobre lo que dijo uno y lo que dijo el otro. Claro, igual si es por todo el resto, estamos de acuerdo. De los éxitos del gobierno habla el gobierno. También me pueden hablar los medios de comunicación, no hay ningún problema con eso. Pero acá se habla, Ramiro, Ramiro. No dije que no, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es que no sé. Que hablemos más todavía de eso. A mí me gusta hablar de los éxitos, porque obviamente estoy defendiendo al gobierno y estoy contento con los éxitos. Entiendo que estamos en una mesa de 5 personas y tenemos que hablar de un conflicto. Porque si yo me pongo a hablar de los éxitos y todos decimos que bueno está todo, obviamente que el conflicto siempre genera... Hemos hablado con vos del éxito económico de este año. No estoy jugando la agenda de la producción porque este domingo. No, está bien. La noticia es saber si va a haber acuerdo o no entre dos sectores antikirchneristas como es el PRO y la Libertad Avanza. Eso es lo que nos llama la atención. El tema. Y perdóname, y aparte a uno le cuesta entender cómo sectores que supuestamente tienen el gran porcentaje en común pueden llevar una pelea tan fuerte como la que escuchamos recién de Patricia Horacio, que sí es como... ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Creo que lo bueno es que primero que la ideología volvió a la política. Que las ideas están arriba de la mesa. Porque un espacio político dijo, somos liberales. Y obligó a mucha gente a decir qué era. Porque se escondían atrás de sellos partidarios o atrás de figuras políticas. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Es seguir trabajando sobre ese ordenamiento, que tiene un ordenamiento ideológico, y ojalá que sea un ordenamiento institucional en base a lo que tenga que ser.
si quieres una alianza, un partido político, porque esto es lo que distorsiona a la Argentina. Porque si yo me vuelvo 24 años para atrás, hubo un partido, una alianza política llamada la Alianza directamente. Sí. Y había un rejunte de gente y terminamos en la crisis del 2001. Y a partir de ahí se volvió a construir la política argentina. Podemos decir que con outsiders, no outsiders, porque apareció un empresario como Macri, apareció un tipo del sur que no sabíamos quién era y que, bueno, pasó todo lo que pasó. ¿Y ahora qué pasa? Se está reconstruyendo de vuelta la política. Lo que pasa es que esta vez nos estamos haciendo cargo de lo que somos. No, pero aparte, si me permitís, yo creo que lo que define es si la política en general acepta que el equilibrio fiscal es el norte de la economía para la Argentina. Y si todos están dispuestos a respetarlo de acá adelante. Muy bueno porque se avanzó mucho sobre eso, porque aunque no lo recordemos, yo creo que es una batalla cultural. El pacto de mayo se firmó y lo firmaron 19 gobernadores. Habría que preguntarle a los otros 5 gobernadores que no firmaron qué es lo que piensan. Porque si están a favor del déficit, están a favor de que haya más deuda, de que haya más inflación. Ramiro, perdona una cosa, pero vos celebrás las ventajas de la política ideológica. Eso ya los kirchneristas lo dijeron durante 20 años y nos llevó a bastantes problemas. Tal vez vos decís, bueno, pero esa idea era mala. No, la ideología era la de robar. ¿Para qué te explico mi argumento? Perdón. Vos decís, esa ideología es mala, yo tengo la ideología buena. Eso lo dicen todos los ideólogos, dicen que la suya es la buena, digamos. Eso es el problema de todos los ideólogos, que están convencidos de que la suya es la posta. Ahora, la ideología del oficialismo tampoco está clara, porque vos, digamos, ahora sacás a colación estas peleas del internismo de los demás. Pero Milei se está cascoteando con su vicepresidenta de un modo no muy distinto a Patricia de Horacio. Pero ¿qué tiene que ver? Es bastante. Ahí la ideología es un problema cuando empiezan los puristas a decir todos estos que no son puros hay que echarlos. Yo creo que hay que encontrar algún tipo de equilibrio entre las ideologías y la tolerancia, el pluralismo y la cooperación con los que piensan diferente. Esa es la pregunta. Volvamos al punto inicial de la conversación. ¿Es posible una cooperación entre los que no piensan exactamente igual? El gobierno nadie piensa exactamente igual a otra persona. Es imposible eso estadísticamente por lo complicado que es nuestro cerebro. Entonces, pasamos a otro. Salimos de la ideología. Exactamente, salimos de la ideología. ¿Es posible cooperar con los que no piensan exactamente igual? ¿Va a haber cooperación entre el gobierno y...? Sí, porque todas las personas somos distintas. Es una cuestión básica del ser humano. Entonces, ahora, ¿a qué te referís? Cooperación. Con el PRO. ¿El PRO es liberal? La gran pregunta es liberal, cooperación. El PRO es liberal porque claramente había un conflicto ideológico que tenían de antemano en los últimos años que tuvieron elecciones y donde gobernaron, que se da a la luz ahora con un conflicto que está viendo en Twitter. Pero claramente no sabían qué era. Y no soy yo el que lo dice. Yo veía, por ejemplo, Rosichner, se llamaba el... Sí, Alejandro Rosichner. Cuando el PRO gestionaba, yo me acuerdo que decía, no sabemos lo que somos. Acá nosotros decimos, somos liberales. Estaría bueno que en la Argentina todos nos pongamos una camiseta. Porque eso ordena. Que el kirchnerismo diga qué es. Porque el kirchnerismo es kirchnerismo. Está atrás de una persona. Por eso usa el ismo atrás de él, Kirchner. Nosotros, en cambio, decimos somos liberales. El kirchnerismo y está bueno hasta también, pero yo también les propongo a los medios de comunicación el kirchnerismo fue también, antes fue peronismo y antes fue menemismo. Y antes, digamos, todos hemos visto camuflar, cambiar de color, de nombre, de personas. Pero ¿qué dijiste vos? Menemismo, peronismo, kirchnerismo, siempre personas. El factor principal fue siempre el poder. Todos detrás del que tiene el poder. Se cambian la camiseta y pero este es el gran valor que tiene el poder. Este es el gran valor el gran valor pasó que tiene. Ayer, pasa hoy, pasará mañana. Mucha gente que se pone la camiseta del que llega al poder. En un sistema presidencialista como el que conocemos, el gran valor que tiene el presidente es que por primera vez, después de mucho tiempo, dice: yo soy liberal, yo soy libertario. Hasta atrás de una ideología que no era uso y costumbre en la Argentina discutirla. El tema de la diferencia entre liberal, libertario. No me quiero quedar atrapado en esta polémica. Avancemos en algo. Polino Adorni, que hoy habló, el vocero presidencial, y dijo que Mauricio Macri se quedó, o el gobierno de Macri se quedó sin nafta. El único candidato a presidente que cuando ganó empezó a hacer lo que prometió en campaña. Sí. Entonces eso hace que la dinámica, me parece... Macri también, ¿o no? Bueno, pero Macri se quedó sin nafta. ¿Cómo se quedó sin nafta? Macri se quedó sin nafta. No importa después si porque no quiso, no pudo, no importa. Eso es casi secundario. Sabés que eso va a ser un título. Macri se quedó sin nafta. Bueno, pero vos cuando analizás ese periodo, que de hecho lo hemos charlado en mi condición de periodista o de persona de los medios de comunicación, sí. Cuando vos analizás ese periodo, bueno, vos ves que la inflación
no se controló, el déficit fiscal no se controló, o en tal caso no se terminó de controlar. Además terminaste con cepo, entonces obviamente que lo que había que hacer en su momento no se hizo. Bueno, ahí está en Radio Rivadavia el vocero del presidente Milei, duro, ¿no? Sí, sí. Una vez más. Parte de este divorcio de fin de año, digamos, entre los Macri y Milei y el gobierno en general, digamos, ¿no? Un palazo a Mauricio que viene un poco a colación de también un palazo a su primo, por el desdoblamiento electoral, digamos, ¿no? O sea, si van por ese camino, entonces yo creo que es el mensaje que le da el gobierno, entonces va a haber guerra, digamos, ¿no? Si ustedes no se alinean con el planteo del gobierno, va a haber guerra. No hay espacio, Milei lo dijo, creo claramente, no hay espacio para criticar al mejor gobierno de la historia. Como estamos haciendo el mejor gobierno de la historia, no hay espacio para criticarnos o para diferenciarse. Es complicado plantear una estrategia de cooperación, vuelvo al debate, digamos, que estábamos teniendo, cuando no se acepta la posición del otro, que vos decís, bueno, criticar a tu posible socio ahora no es oportuno. Si vos lo querés convencer, no le empieces a pegando un palazo, digamos, ¿no? Claro, no parece una buena estrategia, pero bueno. Sí, y Carlos, ¿vos cómo ves esto de que haya... porque digo, al kirchnerismo le pasa lo mismo con Kicillof, ¿no? Esto de que Cristina le pega a Kicillof le pega a Cristina. Por ahí lo hace a través de sus voceros o de segundas personas, pero también cruje lo que nosotros a veces decimos, ¿no? Bueno, es kirchnerismo, antikirchnerismo, pero después dentro de cada uno de sus espacios, claramente también hay mucha tensión. Sí, totalmente, porque en el caso, vamos a decir, de Unión por la Patria, es un conflicto intra-kirchnerismo, ¿no? Obviamente el kirchnerismo es la mayoría de Unión por la Patria, y de vuelta, digamos, ahí hay una discusión absolutamente sobre cálculo político y cálculo electoral, ¿no? Digo, Kicillof está en una posición absolutamente de que cree que hay que pasar a una nueva etapa, no tiene el músculo, se quedó sin presupuesto, y eso obviamente te está dando la pauta de lo que está sucediendo. Me parece que hoy estamos discutiendo la situación Cava, Libertad Avanza, PRO, sencillamente porque esta semana se anunció el adelantamiento en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, por ahí la semana que viene estamos discutiendo sobre provincia, ¿no? Sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires es además una batalla gigante, ¿no? En cantidad de votos y de recursos y demás, sí. Yo no quiero... La frase del vocero de Manuel, de Macri se quedó sin nafta. Creo que hasta el propio Macri escribió un libro que se llamaba Primer Tiempo, que hay un reconocimiento por parte de Macri del fracaso de ciertas políticas que se implementaron dentro de su gobierno. No está diciendo nada nuevo. No en base a ahí se está generando un conflicto aún mayor. Que hay un conflicto, es claro que hay un conflicto, pero no por esta frase que es algo que todos sabemos y que todos reconocemos, y que hasta el propio Macri escribió un libro para reconocerlo. Y ahora voy a hablar bien de Mauricio Macri, porque él agarra y dice, bueno, y ahora voy a apoyar a este gobierno desde el Congreso y en las elecciones del balotaje, porque creo que es el camino para seguir. Bueno, pero viste, después, por supuesto, hay cosas para corregir, como está planteando, seguramente lo debe pensar, y por eso lo dice. Pero viste, hay que darle un mérito en ese sentido, reconocer su fracaso. Pero públicamente Macri también señala o sostiene esta idea de que no es bien tratado por el gobierno de Milei. Porque es lo que siente él. O no reconocido. Es lo que siente él, y está perfecto que lo diga. No, a partir de ahí podemos decir que hay un gran conflicto que va a destruir la gobernabilidad de este gobierno. Pero, Ramiro, ¿vos pensás que lo tratan bien? Mirá, yo no soy para hablar en nombre de Macri, porque el cómo te tratan es alguna sensación que tiene cada uno. No, pero vos, de sí mismo. ¿qué yo no puedo hablar de sensación tenés? Yo puedo tener una sensación de que lo tratan mal. Yo entiendo que la construcción de políticas públicas, como se está haciendo en la Argentina, se está haciendo de manera correcta. Se han conseguido muchos logros en el Congreso Nacional cuando tenemos una gran minoría, una minoría muy chica dentro de las cámaras en el Congreso Nacional, y se han logrado cosas. Gracias a Macri, pero entonces lo trataron. No, gracias a Macri no. Gracias a diputados y senadores que están ahí, que pueden trabajar con Macri. ¿Por qué? Porque si no tenemos que personalizar la política, porque si no después hablamos de la personalización. Ok, hablemos del PRO. Macri está al PRO lo tratan bien, porque el PRO le dio las leyes a Milei, y Milei no le da nada al PRO. Entonces lo tratan mal. Yo te voy a repetir. La verdad que me marea bastante el tema de los sellos partidarios o sellos políticos. Pero ¿por qué me marea tanto? Porque la verdad que sí veo que los que trabajaron juntos el año pasado hoy se están peleando, es difícil. ¿Por qué? Porque se está reconstruyendo todo. Entonces me cuesta hablar del PRO simplemente como una sola variable.
Quería preguntar a Carlos sobre el 2025, también lo voy a escuchar a Ramiro. Es una elección muy importante. ¿Qué nivel de relevancia le das a la elección del 2025 para el gobierno? Porque digo, el gobierno pudo hacer las cosas este año, a pesar de estar en minoría en diputados, minoría en senadores, no tener gobernadores, pero bueno, algunas cosas importantes logró, por ejemplo la ley bases, ¿no? Sí, totalmente. A ver, primero es absolutamente central, teniendo en cuenta que para el gobierno, digamos, ahora obviamente es el que está obligado a ganar la elección, ¿no? Independientemente de después qué pasa en algunos distritos importantes como provincia de Buenos Aires. Si el gobierno no llegase a ganar, podría llegar a tener consecuencias imprevisibles, aunque más no sea, aún más allá de que las variables macroeconómicas estén ordenadas, desde el punto de vista de las expectativas que se puedan generar para adelante, eso por un lado. Y luego decir también que va a ser el hecho político del año que va a ordenar todo lo demás. Digo, todo lo que se discuta a partir de ahora, como vos lo decías al principio, va a tener que ver en función de cómo se logra el mejor resultado electoral, sobre todo por parte del presidente, ¿no?